La rebelión comunera de 1781 es un levantamiento de artesanos, de comerciantes, de labriegos, de la gente del común, por eso se llaman los comuneros. Y se hizo para rechazar las imposiciones en impuestos como el de la alcabala y el azumbre y el de la Armada de Barlovento, pero fue una oposición que prosperó en todo Santander y básicamente en Simacota, en Mogotes, en San Gil, en el Socorro, pero fracasó por la falta de organización y porque las capitulaciones que les hicieron firmar fueron incumplidas y por la inmovilidad del movimiento comunero estacionándose en Zipaquirá. Esto desestructuró la capacidad organizativa de los comerciantes y de los artesanos que va a afectarlos, pero de todas maneras es un antecedente de la guerra de independencia muy importante y se da antes que la Revolución Francesa. Se dio aquí en 1781 y la Revolución Francesa es de 1789. Entonces fracasó la forma de asociación de artesanos y comerciantes y apareció a final del siglo XVIII el modelo de asociación hacendario, es decir, la forma organizativa y de convivencia y de administración de la hacienda colonial, que a su vez había sido producto de la descomposición de la encomienda, de la manera como se administraban las cosas durante la encomienda como institución virreinal durante la colonia. Los criollos, por su parte, participaron en la administración, pero tenían quejas porque no tenían suficiente autonomía, porque no se les daba suficiente autonomía, y en esto hay algo similar a la petición de los comuneros en las localidades municipales. Pero los criollos son el embrión de lo que luego van a realizar en la administración republicana después de la guerra de independencia. O sea, los criollos coloniales, hijos de españoles que conforman luego una oligarquía criolla, muchos eran terratenientes y la formación de los terratenientes aquí es clave en la dirección misma del Estado, algunos como caudillos agrarios que van a resaltar y otros como aportantes a las guerras civiles y apuntaladores o que logran sostener la economía regional, pero el modelo es el de la encomienda. Ya venía dándose un malestar entre oidores y regidores desde 1794 con intervenciones del Cabildo. Y el Cabildo era una instancia de participación, aunque no había democracia, porque era pues una institución monárquica ultramarina, la de el manejo de las localidades, y estos eran funcionarios dependientes del virrey y lógicamente dependientes de la monarquía. El mercantilismo disminuyó a los artesanos porque los exportadores tuvieron la protección de sus productos que salían de las haciendas y los artesanos no tenían propiedad, sino que era todo elaborado por sus manos, las manufacturas, y no se exportaban con la misma intensidad que se importaba, favoreciéndose el modo de producción mercantilista dentro del desarrollo del feudalismo, porque la colonia se da durante el feudalismo europeo. Entonces, desde finales del siglo XVIII, la hacienda reemplazó a las otras formas de asociación.
La hacienda como asociación dominante y como sistema característico del status roles va convirtiéndose rápidamente en el modelo sobre el cual se calcan las relaciones sociales y se organizan las formas asociativas y los valores de prestigio. Todas las pautas del comportamiento se ordenan en esa dirección. La iglesia, las propias estructuras comerciales, el contexto de la vida familiar reproducen en varios niveles las normas de movilidad social y los requisitos para el poder engendrados por la hacienda. La dirección política del latifundista queda por este mero hecho asegurada y planteado su conflicto con las tendencias administrativas que emergen del mercantilismo español y de los intereses específicos de la corte madrileña y de su política europea. El centralismo administrativo y cultural que se dio, ese centralismo que se va a reproducir en los primeros años de la República, va a generar de alguna manera la edificación de burócratas y de latifundistas con poderío en la República, reemplazando al despotismo mercantilista de Madrid. De esa centralización sofocante de la vida social y de la ruina de las franquicias comunales provienen casi todos los males de la República, dice Fernando Guillén Martínez. Los partidos políticos, la policlasista, la continua apelación a la guerra civil, los ejércitos permanentes, la multitud de diminutas e impotentes nacionalidades, es decir, las etnias que fueron incorporadas a la nación, dentro del grueso de la nación, al fundarse el Estado, porque era muy difícil digamos, elaborar un censo, contabilizarlas o aceptar y rechazar unas. Simplemente las que estaban habitando sobre el territorio quedaron incorporadas como parte de la nación. Pero esto, como actualmente se nota con las comunidades indígenas, ocasiona exclusiones, racismo, discriminación y malos tratos. Entonces, los partidos políticos representan una forma de poder esencialmente opuesta a la concebida por los rebeldes comuneros del siglo XVIII. Nadie se ha atrevido todavía a negar que los dirigentes políticos y los conductores doctrinarios de las guerras de independencia provenían de esta clase despótica e irresponsable que dirigió el reino durante 200 años. Los hijos de los terratenientes pasan a ser dirigentes en la República, de los terratenientes criollos, pasan a ser oligarquía criolla y clase dirigente en los primeros años de la República. Y ellos son los que van a fundar los partidos. Y muchos se afilian a lo que va a ser el Partido Conservador y luego se identifican totalmente con el clero. El Partido Liberal es más de adscripción de comerciantes, de artesanos, de pequeños propietarios, de minifundistas, de mestizos, de mulatos, de zambos, de gente ligada a los oficios. Hoy los oficios son un derecho humano, pero en ese momento era la forma de supervivencia para los que no tenían nexos con la tierra. Y por eso el Partido Liberal los llama y los vincula y los recluta. La oligarquía criolla se unieron ellos en el momento de la ruptura política con España para luego dividirse enseguida con el propósito que claramente fue apoderarse de la hacienda pública, es decir, el Estado como botín. Esa circunstancia hizo que las diferencias de clase en la estructura social granadina y republicana, quienes llegaron al Estado, pues organizaron la burocracia. Era un gran deseo y una apetencia pertenecer a la burocracia. Pero los dos partidos políticos, y aquí concluyo, encontraron al Estado como botín. Es decir, la disputa se dio por las rentas del Estado. Entonces, disputarse el poder para acceder al Estado y tener tierra, la que ganaron
quitándosela a los españoles que le habían arrebatado a su vez a los indígenas la tierra, y sustrayendo o incorporando indebidamente los baldíos. Esos fueron factores de poder, como también pertenecer al clero o pertenecer claramente al ejército. De tal manera que la situación se da alrededor de la vinculación a esos cargos.